Hola, para nuestro proyecto de solución de problemas con programación, tras analizar diversas opciones, vimos que Battleship, mejor conocido como Batalla Naval, era la mejor opción para realizar, ya que esta nos permitía aplicar todos los conocimientos adquiridos durante el semestre, que próximamente los vamos a explicar. Este juego es un juego de destreza mental. El juego consiste de dos jugadores que van posicionando sus barcos en un tablero, en el cual un jugador va diciendo una coordenada y así sucesivamente hasta que se adivinan todas las posiciones de los barcos correspondientes. Mi contribución en el proyecto fue investigar el funcionamiento del juego en sí y además unos ejemplos de códigos para ver, más o menos darnos una idea de cómo podemos desarrollarlo. Ya haciendo el programa, mi aportación fue desarrollar el tablero que, lo decidí hacer con una matriz 10×10, en donde las columnas fueron las letras y las filas fueron los números. Esto fue para que fuera más fácil poder recorrer a la matriz, como lo hicimos en clase, y ya entonces tenemos la matriz 10×10 y cuando el jugador ingresa una coordenada, con las filas y las columnas, ya podemos posicionar al barco en cierta posición. El papel desarrollado dentro de este proyecto fue la investigación, principalmente de las librerías que utilizamos dentro del proyecto. La principal librería que yo investigué fue Random, debido a que esa nos permitía que el CPU ingresara sus propias coordenadas para que jugara un solo jugador contra el CPU o el CPU contra el CPU. Otra de las aportaciones que hice fue la función de tiro. Prácticamente es que el usuario ingresa una coordenada y dentro de la matriz ya propuesta por Paloma, nosotros podríamos ingresar a detalle los barcos en determinada coordenada y aparecerían de manera horizontal y vertical, debido a que las reglas del juego nos dicen que no se pueden posicionar barcos en forma diagonal. Uno de los principales retos que tuvimos que enfrentar al momento de programar el Battleship fue realizar la interfaz gráfica, que fue más o menos de lo que yo me encargué. Y primero intenté programarlo en la interfaz gráfica de Pygame, que proporcionaba algunas herramientas para la programación de juegos, según lo que investigué. Pero el problema con Pygame era que se tenía que adaptar con Python 3 y era muy complicado hacer coincidir la versión en la que ya habíamos estado trabajando el programa para pasarlo a Python 3. Entonces después encontré otra versión, otra librería que nos ayudó mucho, que es tkinter, que aunque era un poquito más complicada de manejar, era más fácil adaptarla al código que ya teníamos. Sí fue complicado porque se realizó la programación del juego de manera paralela a la interfaz gráfica, entonces al final hacerlo coincidir estuvo muy complicado, pero lo único que logramos hacer es que la interfaz gráfica coincidiera con el modo de partida en el que se juega jugador contra la computadora. También de lo que pude darme cuenta de la interfaz de tkinter es que es muy parecida con Visual Studio, con la que ya había trabajado antes, entonces no fue tan complicado entender la manera en que se programaba en esta interfaz. Yo les voy a enseñar cómo se usa el código. Primero se importaron todos los módulos que se iban a ocupar. Después se generó el tablero en blanco mediante la función gt para poder usarlo en los demás tableros. Después la función de imprimir el tablero para poder ocuparlo también. Después la función de insertar coordenadas de la CPU, donde las variables random se generan para poder generar todo lo demás. En esta parte se generó la función de insertar coordenadas de la CPU en el tablero generado para ella. En esta parte se generó la de insertar coordenadas para los humanos, donde se toma en cuenta las variables y a cada letra se le asigna un número para poder registrarlo más fácilmente. Aquí abajo, si el formato es incorrecto, regresa 1 para que lo vuelva a intentar y se genera el tablero mediante la función, como se ve en pantalla. Finalmente, si todo sale bien, se regresa a tablero del jugador y listo. También hay varias comprobaciones de errores, por ejemplo si se cruza con otro barco o si no cabe en esa coordenada, para volver a ingresar al tablero. Finalmente imprime el tablero del jugador para que lo pueda ver. Después se genera la función para ya ingresar al barco. El número de barcos es la variable que se inserta
para saber que nada más tiene 4 barcos. Finalmente ya se genera totalmente el tablero para poder dejárselo al siguiente jugador. En la función de tiro se analizan las coordenadas para asignarle a cada letra un número y poder evaluarlo continuamente. Se compara que si en el tablero la variable es 1 significa que hay un barco y entonces aparece que le dio a un barco. De otra forma ha fallado, o si ya había dado esa coordenada, pues aparece que ya le había dado esa coordenada. Finalmente imprime el tablero y listo. La función del tiro CPU ingresa las variables random, por lo que ya no se necesita la comparación y de igual manera ha fallado o atinado. En la función del juego jugador versus jugador se ingresa el tablero de cada uno con el jugador 1 con el jugador 2. Finalmente mediante ciclos se va comprobando si el jugador 1 o el jugador 2 sigue teniendo barcos en su tablero para que se siga ejecutando hasta que uno de los dos acabe con todos los barcos del jugador contrario. Si gana y se comprueba, al final regresa el jugador que haya ganado. En la función del CPU es bastante similar, solamente se genera el tablero del jugador 1 y mediante las variables random se genera el del jugador 2. De igual manera se va comparando si los tableros todavía tienen barcos y si todavía tienen, se sigue ejecutando el ciclo hasta que uno de los dos termine ganando. Y se regresa el ganador. Finalmente la función de computadora versus computadora es bastante simple, solamente se van generando funciones al azar hasta que uno de los dos elimina los barcos del otro jugador. Se van añadiendo tiempos para que se pueda ver. En el menú del juego solamente se muestran las opciones y con la condición para que se pueda ejecutar. Está dentro de un while para que se pueda regresar cada vez que acabe un juego.